Comenzamos una nueva emisión de La Ciudad en Cuestión, hoy para hablar de la política y de los medios de comunicación y el periodismo en la ciudad de Río Tercero. Así es. Bueno, buenas noches para todos. Justamente nosotros hemos trabajado el tema del periodismo en programas anteriores, también el acercamiento a distintas cuestiones que tienen que ver con la política, pero en este caso el programa va a reflejar, a intentar aproximarse a esa relación siempre tensionada, si queremos, entre los medios y la política, en el contexto de una sociedad que también está interesada en la política, en determinados temas, y lo que vamos a tratar de indagar es cómo sucede eso en lo local, en el plano local. Vamos a ver qué nos dicen 4 invitados que trabajan diariamente desde el periodismo con la política y la realidad de la ciudad de Río Tercero. Eso es, 4 periodistas que trabajan con la realidad política de la ciudad. Entendemos que están entre los más informados de la ciudad en ese sentido y que nos van a ayudar a pensar la cuestión. Si les parece, cerramos este primer bloque, vamos al segundo bloque donde presentamos a nuestros invitados y comenzamos a reflexionar sobre la ciudad de Río Tercero. Así es. Comenzamos este segundo bloque de La Ciudad en Cuestión, hoy para hablar de medios, política, poder y periodismo. Y ya tenemos, por supuesto, a los invitados. Tenemos a los invitados, a los que vamos a presentar, agradeciéndoles que nos estén acompañando, porque son ellos los periodistas que hacen política o que trabajan informándonos sobre política, los que más conocen, los que por supuesto están más informados, para tener una aproximación más cierta a esta problemática. Presentamos entonces a Justo Dagorret, periodista de la ciudad, y Victoria Guiano, también periodista radial de la ciudad. Hola, chicos. A los que les agradecemos que estén aquí. Bueno, los agradecidos somos nosotros, ¿no? O sea, siempre la invitación y siempre hablar de periodismo está bueno. Falta más mesas de discusión, ¿no? El rol de los periodistas, el rol de los medios de comunicación, de la política. Se habla poco de política en las mesas. Bueno, esa era una de las preguntas que teníamos. Si hay debate político en la ciudad y qué rol tienen los medios, según la mirada de ustedes, sobre ese debate o en cuanto a ese debate. Bien. ¿Ustedes o ustedes, por favor? ¿Qué Primero tal, las damas. chicos? ¿Cómo les va? No, Muy bien. bueno, quería escuchar a ver qué pensaban. Yo creo que la política, bueno, por lo menos así lo hacemos desde las moscas, la tratamos de bajar al llano, de que todo el mundo puede entender y todo el mundo lo puede discutir. Y que la gente pierda el miedo de que está diciendo una pavada, ¿entendés? Porque la verdad las pavadas las dicen los políticos, en su gran mayoría. Así que bueno, a mí me parece que hay que motivarlo el debate. Hay que dejar que la gente diga lo que quiera, piense lo que quiere, que sea ultra algo o no importa, o anti algo, no es tan importante. Es importante que discuta, que se comprometa, que trabaje, que se postule, ¿no? En la Argentina en general se discute mucho la política en la Argentina. La pregunta es cómo es trabajar con la política desde el periodismo en cercanía, quiero decir, porque uno puede desde los medios, desde Río Tercero, interior, opinar de la política provincial o nacional, y esto no tiene efectos porque uno no conoce a los actores, pero en cercanía sí uno conoce a los actores y supongo que ahí se trabaja diferente. Sí, yo digo que hay políticos que le entienden muy bien y otros que le entienden muy mal, ¿no? Refiriéndote al ámbito local. Al local, sí, local, provincial, inclusive nosotros tenemos contactos con muchos políticos a nivel provincial, algunos nacionales. Básicamente el político vive su capital político, es de lo que declara, es lo que muestra con sus oratorias, con sus acciones ahora mucho en las redes sociales, pero básicamente nosotros por ahí nos sentimos, yo particularmente puedo trabajar bien y mal, ¿no? Porque los políticos, hay muchos que no saben, no entienden la crítica, que uno puede pensar diferente, esta famosa grieta que ha llegado a la Argentina de hace décadas, nosotros la vivimos día a día, nosotros miramos al político delante de los ojos nuestros, que dice una cosa y hacen otra, es increíble. Y la mayoría de los políticos, ¿no? No es especialmente con uno, pero me quedo en este punto. Hace falta más discusión política, hace falta decir las cosas como son, como dice Vicky. Hay que animarse a hablar de política. Porque la política hoy es una profesión y no hay que ponerse rojo.
ellos viven de la política, se profesionalizan. Es más, toda la mayoría de los cargos políticos ahora son licenciados en ciencias políticas, son abogados, preparados, médicos. Bueno, los periodistas también vamos en ese envión de la profesionalización. Por eso digo, hablemos de política, ¿por qué no? Pero los políticos son siempre los mismos, yo no veo que cambien, son los mismos, brutos de siempre. Más uno. ¿Viste? Porque son siempre los mismos, digamos. Y en el periodismo también siempre somos los mismos los que hablamos de política. A mí me parece que no hay interés en los jóvenes que vienen, porque nosotros ya estamos, digamos, curtidos. Pero los que vienen, los jóvenes, no tienen tanto interés en la política, no le cree. El periodista joven no le cree a la política. Sí. Vos decís que no hay recambio, ni en la política, ni en el periodismo. Ajá. Es muy ralentizado, muy a largo plazo. El último gran dirigente que tuvo Río Tercero, el último que nació, fue Ferrer, el último. De ahí para abajo cuesta encontrar uno más. Ferrer viene desde la teta en la Está política. bien, pero eso o sea, no es nuevo. Es joven, pero no es nuevo. No importa, pero Ni tan joven tampoco, es lo ¿no? nuevo porque tiene más proyección. Pero digo, para abajo, digo, Gabriela Brouwer, que también intentó, después, bueno, tuvo algún exabrupto, Gabriela. Pero básicamente, digo, no hay gente. Es muy loco que pasa con la política. Cuando hablas de gente, hablas de cuadros políticos formados para eso. Sí, mira, a mí me pasa una cosa muy loca. La gente de izquierda, del partido de izquierda, que son divinos, yo siempre escribo algo de ellos. No me pongas el nombre, porque tienen miedo de estigmatizar. Esta sociedad que no se puede decir, yo soy de izquierda, yo soy kirchnerista, yo soy radical. Y yo le digo, muchachos, visualícense. ¿Cuál es el problema de decir yo soy de izquierda o yo soy kirchnerista? ¿Qué? Tenemos que sacarnos esa idea de que en la mesa debemos convivir. No me interesa si es radical, si es peronista, si es de izquierda, si es LGTB, si es masculino. La verdad, ni va ni me viene. Digo, es necesario blanquear un poco, porque si no la política pasa a ser una casta política. Y ahí corremos el riesgo justamente de que en el tiempo algunas malas costumbres en la Argentina, como puede ser alguna dictadura, como puede ser La casta política existe. Sí, ¿Cómo que no? Son los punteros la casta. Sí, puede ser. Sí, pero yo sumo esto de la casta, esto que decías del poco recambio, ¿no? Como que son siempre las mismas familias, especialmente en el interior del interior. No ha habido en las últimas décadas, y esto es una pregunta, una irrupción de gente que venga por afuera porque o que no el poder pertenezca no deja que. Bueno. Yo no creo que eso es casual o porque somos ignorantes los argentinos o como es que se dice ahora, si sos honesto no querés ser político. Mentira. La política es como una especie de droga que la prueba la gente y nunca más la puede dejar. Es la peor de las drogas, la política. No así el poder, porque política, poder a veces no es lo mismo. Pero una cosa muy loca, ¿no? Lo que dice la Vicky. Porque el político dice, yo no suelta más. Sí, pero son los que más han crecido económicamente, porque tienen estabilidad laboral. No todos. Muchos, casi el 90% tienen estabilidad laboral. Digo, la política, por eso se han profesionalizado. Ellos viven de la política y más no viven de la política. Es cierto, la política ayuda justamente a cambiar la realidad, pero tampoco lo hacen gratis, ¿no? Hoy un concejal gana 250, 260 mil pesos, por ejemplo. Pero en otras localidades como Pillascazú, Vitancacha, ganan 50, 60, 70 mil. Entonces, no me vengan a decir que hacemos política. Cobran su sueldo para hacer política. Bueno, lo que menos merecemos los contribuyentes es justamente que hagan las cosas como corresponde. Pues a mí me suena resentimiento eso. Yo ese discurso así de la guita, de lo que gana, de lo que no gana, el tipo de la política. No todos los de la política roban, eso es como yo no dije que roban. ¿entendés? Lo decís vos, ese que es el después se punto. enriquecen con un bueno, sueldo eso, público. Eso lo Bueno, decís eso vos. le da estabilidad. Yo separo lo que laburar. bueno, pero la hay con el cosa que el sentido trabajo. común que dice eso de que todos los políticos roban. No. También digo, cobrar Pero por, lo decís por un vos. trabajo. No, digo, Ah, tomando bueno. eso que se dice en el sentido común, Vicky, es que, digamos, hace ese contrapunto con el sentido común. Ahora, la profesionalización de la política, que cobren por hacer política, me parece que... Y bueno, pero vos me decís, yo no quiero un político que llegue a capacitarse cuando está dentro de la política. Tiene que ser profesional de lo que quiere hacer, ¿entendés? Porque vos tenés que tener una idea. Vos tenés que tener una idea y una empatía para ser político. Y poder llegar a concretar algo, porque tampoco, o sea, hay un montón de gente que llega y que después no sabe jugar este juego con las reglas de este juego, de la política, ¿no? Cuando hicimos un programa sobre militancias políticas, hablando de esas militancias que arrancaron allá cuando empezó la democracia que tuvimos, nos hablaban de que la formación estaba no solamente
en alguien que estudie en la universidad o donde sea, No. sino además la formación, digamos, de la calle, de las asambleas, Claro. del puerta a puerta. Durante muchos años se va formando un cuadro político. Y pareciera que con las redes, con el lugar que tienen los medios en la política, eso ha quedado bastante alejado. A lo mejor, También tiene que cuidarse las formas, y las formas se aprenden en algún lugar. No hace falta que sea exclusivamente la universidad. Pero, por ejemplo, un hecho reciente de Río Tercero. Ingresó el contrato del agua, que está muy atrasado, un contrato enorme para leer. Entonces, lo que a mí siempre me da miedo, por ejemplo, es que no lo lean los contratos cuando los van a votar, este tipo de una contratación directa en realidad. Entonces, pero la primera hoja del contrato ya tiene un error gravísimo. Te remite a la ley 8102, no a la Carta Orgánica Municipal, la cual es soberana dentro del ejido de Río Tercero. Y eso a mí, esas son las cosas que me dan miedo de la política, ¿te das cuenta? Porque alguien tipió y alguien no lo vio. Sí. Y lo vemos a todos los niveles, provincial, nacional, lo vemos, vemos lo que le decimos que estalló la granada. Una vez que estalló la granada, se ve el neonatal, estalló la granada. Y no hubo controles, no hubo una serie de cuestiones que son de la política. Sí. Porque la política no es solo conspirar en un cuarto o preparar una elección. Porque si solamente fuese eso, es un problema ganar. El tema es tener un plan, pero poderlo llevar a cabo. Y para lo cual, porque en definitiva son administradores públicos los políticos, ¿no? En ese aspecto yo vigilo mucho eso, la letra chica de las cosas, porque ahí es donde creo que sí tienen que ser profesionales, en esa parte, en las formas. Y además la política es un camino largo, digamos, nadie Es se hace largo. un día para otro. Y en ese sentido la pregunta vuelve hacia los cuadros políticos de Río Tercero. ¿Creen que Río Tercero tiene grandes cuadros políticos, que faltan cuadros políticos jóvenes? ¿Cómo ven esa cuestión? o si Sí, los ha la- tenido y ahora no los Sí. tiene, ¿cómo ven eso? La polarización de los partidos políticos entre rojos y azules, digamos radicalismo y Sí. justicialismo, se ha mantenido durante 4 o 5 décadas. Salvo la excepción, la irrupción del comunismo, del socialismo, metido en el Consejo Deliberante, algún frente vecinalista, se ha mantenido. Digo, me parece que los dos grandes partidos, mal o bien, recién que pensando en esto de las propuestas de los partidos políticos, Rojo quedó como que hizo las cloacas, Martino como que hizo los desagües, en el común, porque son ideas de los políticos, Sí. de los partidos políticos. Me parece que la polarización de Río Tercero, hoy no, tiene los radicales por un lado y los justicialistas, con todos sus matices, ¿no? Porque el justicialismo es muy amplio, ahí podemos Hacemos por Corbe, el kirchnerismo, algunos partidos Iba a socialistas. preguntar esto, me llama la atención la idea de polarización cuando por lo menos No, yo no veo no que estoy de Río esté acuerdo polarizado para porque nada. la mayoría de los partidos justicialismo digo, no. justicialismo El casi no justicialismo tiene de mucho peso, ¿no? casualidad, no se puede decir malas palabras de este programa. Se puede decir más palabras. De Le damos casualidad que tiene dos ahora que no son muy peronistas, que digamos, te digo. O sea, si lo No, rasca digo, un poco, no si- se sabe si ni uno la analiza marcha. No, pero las- en las últimas elecciones la disputa estuvo entre radicalismo Y radicalismo. Y un frente. y el Y lo que podríamos llamar radicales, el radicales. peironismo, digamos. En el No, 2017 pero estuvo- eran todos radicales los candidatos, todos. A eso voy, y gobierna el radicalismo Socialismo. desde hace 20 y Y es pico de curioso años. Que porque no el se enoje peronismo mi viene de amigo gobernar Jorge 3 Martino, periodos. pero el único socialista que queda, Sí, no sé. de, o todos, sea. de todos modos, el justicialismo como pensamiento, justicialismo, algunos dicen justicialista, otros dicen peronista, Sí. pero me parece que no está muerto, al contrario, está en vivo en cada riotercerense. Falta que alguien los una. No tiene representación política. en todo Absolutamente, caso. no hay representación, Claro. ni de hombres ni de mujeres, ¿no? Porque esto también no solamente hay que meter el saco de las malas prácticas a hombres, sino también de mujeres que no supieron construir. Ujú. Y otro punto, en medio de lo que ustedes planteaban sobre las ideas, sobre qué se discute, cuando decimos si hay debate político en la ciudad, ¿cuáles son los temas que se discuten, que ustedes notan que la gente quiere discutir o que no se discuten? La gente quiere discutir la corrupción. La gente, digo, la La sociedad gente, en general, la ¿no? gente, o sea, la sociedad, porque viste, los medios somos repagados de sí mismos, Sí. decimos la gente, no, la gente, Sí, nada, sí, sí. ¿viste? La gente anda en sus cosas. Pero en general la gente habla de eso, de la corrupción, de cuestiones, de los servicios, Claro. ¿entendés? O sea, la gente
la verdad, lo que quiere es la política puesta, que le tape el bache, que le limpie la calle, que el servicio funcione. O sea, en los grandes temas es un grupo de gente que yo le llamo el poder, ¿no? Que es el que pone y saca gente de los gobiernos. ¿Y a qué le llamamos el poder? El poder es un establishment. Sí. En lo local, ¿no? Hablo de Río Tercero. Sí. No- Que hace, Ahí vamos. y perdón Tito, pero voy a disentir con vos totalmente con el tema del peronismo. El peronismo está totalmente capsulado para no existir y para perder. Está en forma, no quiere resurgir, no quiere renovación, lo hace a propósito. Hace 2 días atrás hubo una reunión dirigida por el no presidente del partido. O sea, una cosa, bueno, yo no quiero acá que después este programa no exista más, o sea, pero no, esa mirada no existe más, los negocios, hoy las fórmulas son de cúpula, los arreglos son de cúpula, y el poder está por afuera, el poder económico, que pone y saca candidatos, pone y saca intendentes, pone y saca concejales. En esta semana... hace 3 meses sacaron un concejal por la puerta y ayer antes de ayer lo metieron por la ventana en un bloque del Consejo Deliberante. O sea, hay un movimiento, digamos, en Río Tercero que no sé si lo vislumbramos los medios. Yo creo que los medios los vislumbramos y no lo queremos decir. De cual la sociedad no participa de esa discusión. Tengo esa No, sensación, ¿no? lógico. Me son dejan, 10 tipos, me dejan o sea. hablar así, Claro. porque una cosa muy loca, con tanto años de experiencia, pensar que la vida pasa por la política es un error, ¿no? Yo, por ahí hablamos mucho de política, pero las cosas banales, las cosas comunes y corrientes, también sí le interesan al vecino o vecina. No hay que menospreciar al lector, a los oyentes, al televidente. Digo, hay que ser muy respetuoso de quien está del otro lado, porque las necesidades, por supuesto que la necesidad ideológica de algún partido político, o de sentirse representado, pero la vida no pasa por la política, pasa por las buenas acciones. Un club, una acción de un club, el resultado de ser hincha. Digo, creer que nosotros, que cree que ellos son porque es muy común, que el político piensa que el mundo pasa por ellos. No. La verdad, está bueno discutir de política, pero no es lo principal, ¿no? Es el mensaje que quiero. Ahí apuntaba otra pregunta que tenía agendada, era al respecto de medios, política y sociedad. Sí. Claro, hay como una división ahí, digamos. Claro, La sociedad realmente Los medios no discute. somos una ONG. No trabajamos por caridad, Claro. nos movemos a través de la guita y a través del poder, y muchos de los medios son el poder también. Tienen una injerencia y un control sobre ciertas cosas que pasan. Es decir, no somos simples narradores No, claro. de la realidad que ya aconteció. Por lo menos no el caso mío, ¿no? Pero siento que la sociedad no participa de esas discusiones políticas, como que está afuera. Digo, la pregunta sería... Me parece que sí, Hay un Ale. grupo politizado en Río Tercero, de tantos de oyentes, audiencias, como políticos un y medios, micromundo, claro, un digamos. micromundo, Sí. y me parece que hay una mayoría que no participa. Pero... Participan cuando se ven afectados, Claro. cuando Claro. se ven Cuando representados. Esa es Sí, la sí. clave central. Digo, por ahí, honestamente, nos ha pasado con la Vicky. Nosotros tenemos la super nota, y la verdad, le interesa. No mueve el poquito. amperímetro, claro. Pero por ahí tenemos una nota, la verdad, que no la tenemos en cuenta. ¡Epa! Ahí tiene Sí, sí, digo, sí. Cada hay- tanto la gente reacciona espontáneamente, sí. pero tampoco creo que sea espontáneo mucho. eso- Lo mueven los grupos políticos. Sí. ¿Y eso ¿no? cambia cuando va llegando las elecciones o no? El Sí. interés de la sociedad, digo. Sí, cambia. Y Sí, sí. cambia. Un interés malicioso que también tiene la sociedad, ventajero, ¿no? O sea, siempre quiere algo. O sea, tampoco es que la gente es una víctima de la política. O sea, están todos esperando cuando te llega el momento de ser vos el que pueda ser puntero, que pueda recibir un plan, que pueda... O sea, a mí me duele mucho que la política utilice las diferencias sociales, ¿no es cierto? Decirle a la gente o a las mujeres que son planeras, o como es que le dicen ahora, la madre luchona. A mí me duele, te soy honesta, porque primero no conocen la génesis de esa ley. Es una ley que surgió desde todas las mujeres de la política, o sea, desde la derecha hasta la izquierda, si querés ponerlo en un contexto político. Y después hay que entender
a una mamá sola con hijos, hay que entender la infancia, cuando todos tienen que laburar, la guita no te alcanza. O sea, me parece que estamos, ese prejuicio hacia la gente, a mí me parece que lo creó la política y es de mala leche. A mí no me gusta eso, socialmente. Esa no es una grieta, eso es xenofobia, no sé. Sí, a veces deshumanización. Claro, es incluso, como una ¿no? locura, ¿me entendés? Sí, Porque sí. a mí particularmente no me gusta, y esta es mi mirada de mujer, digamos. O sea, yo, de mujer y de haber sido madre, haber tenido mis hijos chicos, y que yo hubiera hecho grandes cosas si hubiera tenido como mandar a un colegio privado, no sé, la asignación universal por hijo. Pero eso me parece que no puede caer en la Argentina, por ejemplo. No lo puede hacer caer la política. No puede utilizarse políticamente. Pues hay otras cosas Ahora, eso. que me quiero detener políticamente ahí. surgen para usarlas y son buenas, como la ley de género. Es Sí. excelente. Sí, ¿Entendés? yo tomo avalo lo que dijo la Vicky, ¿no? Digo, hoy día las paridades de sexo y de mujeres están bien ganadas. Pero me quedé pensando Ay, en esto. gracias. Ay, qué chuchi. No, pero está Soy bien la que- única mujer está que va bien y vino a este programa. No, Después pero véanlo porque soy la única. Está la bien que aviso. sea así, no, y no hay discusión alguna, ¿no? Los responsables de los medios debemos saber que no hay discusión alguna. Hay que empoderar algunas cuestiones de los derechos, sobre todo de mujeres, niños y niñas, adolescentes, etcétera, etcétera. Pero me quedé pensando en algo. La política debe garantizar algo. Este es un mensaje cada vez que se lo digo a los políticos. La misma Plaza San Martín, porque este es un ícono, la misma Plaza San Martín, que ojalá algún día la remodelen, debe estar la misma plaza que en cualquier barrio de la ciudad, la misma. No tiene que estar con menos calidad. Digo, debe estar, porque es el concepto de igualdad. Que el vecino tenga la misma plaza en el centro que en algún lugar alejado. No voy a poner barrio, porque si no volvemos siempre a Sí. estigmatizar estas cuestiones. Ahí vamos a encontrar una sociedad más justa. Digo, el político lo está entendiendo de a poquito, pero hay que seguir. Nosotros los medios de comunicación siempre pregonamos, che, hagan igualitaria la ciudad. De eso se trata, ¿no? Bueno, ahí en la última respuesta usaron dos palabras que quiero subrayar: prejuicios y estigmatización. ¿Cómo creen que actúan los medios y la política de Río Tercero frente a esos prejuicios que circulan en la sociedad o a las estigmatizaciones? Primero, todos los medios son machistas. Vamos a empezar por ahí. Y esto no lo digo desde el resentimiento ni nada. Pero yo soy la única mujer que sobrevivió a los medios y la política. Porque yo hago política con medios, digamos, periodismo político. O sea, ahí tenés una respuesta en la realidad. Concreto. ¿Dónde están las demás mujeres periodistas de Río Tercero? Punto uno. Hay periodistas, pero no Los haciendo medios política. son machistas. Casi todos. ¿Entendés? Son machistas. Y el Bueno. oyente es machista. En el contexto de una sociedad machista. Pero Claro, lógico. claro, cierto, claro. Para que se retroalimente un prejuicio tiene que haber un montón ahí repitiendo la misma pavada, Sí, sí, ¿viste? Punto uno, eso. Y los medios son fachos, somos fachos los medios. Nosotros imponemos una idea y después decimos la opinión pública. Mentira, no existe la opinión pública. Nosotros no manejamos la opinión pública. No manejamos la opinión pública. Y lo que sí yo veo, y se lo voy a reprochar a los colegas, es que no se preparan para llevar adelante una opinión, ¿entendés? Una opinión. Entonces vamos a lo fácil, a lo conocido, la mayoría de los medios van hacia el prejuicio, porque es un lugar cómodo. Es distinto a razonar ese pensamiento. Y sí, bueno, que el que le quepa el sallo que se lo ponga. Punto número uno, no todos los medios son machistas. En mi portal, una de las aperturas que hice justamente, trabaja conmigo una chica, trabaja mi señora, que también defiende los derechos de las mujeres. Y es cierto, coincido que siempre el mensaje pasa a ser machista, ¿no? Uno intenta ser igualitario. Yo que cubro, por ejemplo, tribunales, siempre vemos que el 80% de las causas las canas para las mujeres. Y nosotros, y los jueces, y nosotros desde el portal de noticias intentamos visualizar. No es fácil, son 3 minutos, ya termino. Por eso digo, me parece que no todos los medios son machistas. Uno pregona para que la información también se vaya dirigida a mujeres. Esperemos que lo sigamos logrando. Y me parece que en mi caso, por ejemplo, yo estoy en la mayoría de los temas de la ciudad. Yo la vivo en la realidad, no me la cuentan. La que no la vivo, no la cuento. Digo, básicamente yo
pregono y los que me conocen, camino en la ciudad. Y opino de lo que sé. Así que, por eso digo, hay que seguir descontracturando esta sociedad machista, coincido con que es machista, los políticos son machistas, los clubes son machistas, los partidos políticos son machistas, porque se encuentran muy pocas mujeres que en política. Cuando utilizan a las mujeres ahora por el cupo. Claro. Y que no vayan a querer hablar mucho en las reuniones porque si no todo. te lo hacen callar. Coincido con Vicky, pero absolutamente. Me parece, por eso digo que el mensaje final, me parece que hay que seguir trabajando, hay que seguir laburando. Sí. Una consulta final, como para cerrar este lindo reportaje. Ustedes han visto el recorrido de la política local en democracia prácticamente desde el comienzo. Sí. Si ustedes hacen una mirada, un análisis de la calidad del debate de la política en general a nivel local, dirían que en ese sentido se ha perdido, se ha ganado, que es la misma de años anteriores. No hay debate, Sergio. No hay debate. ¿Y antes? Se está jugando al debate. Antes había un poco más de debate, había más nivel de debate. Por ejemplo, en el Consejo Deliberante. Yo te voy a decir lo que pasa en el Consejo Deliberante. Sí. En la nueva modalidad, esto analícenlo acá los compañeros, que son también los que van mucho al Consejo. Antes, ¿qué hacían? Antes vamos a 2 gestiones para atrás, tampoco yo me voy a ir a Rosa porque no me interesa discutir eso, pero se presentaba un proyecto y se debatía. Hoy los proyectos están en los cajones guardados o del Ejecutivo o bien de los concejales y salen a buscar el voto. ¿Qué sospecho yo? Que es que quieren decir que tienen un consejo sólido sin conflicto. En realidad no hay debate adentro y no hay nada. ¿Entendés? Entonces cuando ya tienen el voto, recién despolvan el proyecto, lo cual me parece una democracia de baja densidad. Claro. Porque pasó con el contrato del agua. Hace años que está cajoneado el contrato del agua. ¿Por qué? Porque querían tener los votos. Imagínate que no se animan a no sacar algo que no sea por unanimidad. Hoy ningún político quiere pagar costo político. Y eso nos pone, tenemos que estar en alerta los periodistas para denunciar esto de alguna forma o para que se conozca que en definitiva nos pueden estar gobernando un par de cagones. De hecho, va a llegar el año que viene y siempre pregonamos, pongamos los candidatos a debatir. No quieren. Hace años que no se debate como hacen en Estados Unidos, que juntan a los dos y los periodistas, les preguntamos. Tiene que ser una ley para que debatan. Sí, no existe el debate. Deberían saber, es muy común. Porque la plataforma electoral tiene que cumplirla, al electorado, ocurre en un delito. Al electorado necesita saber a quién le va a votar. Cuál es su familia, cómo viene, en qué trabaja, qué piensa de los fondos públicos, cómo se va a manejar. Y las ideas. Y las ideas, por supuesto, claro, los proyectos. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar la plata? Claro, ¿De dónde no la vas existe. a poner? Ojo, atención, estoy un llamado a atención. Ojo, muchachos, pónganse las pilas, necesitamos debate. Sí. Bien. Así es. Bueno. Muchas gracias. Muchísimas Muy gracias. amable, gracias a usted. Nosotros cortamos este bloque y por supuesto que tenemos más invitados para seguir debatiendo la política, los medios y Río Tercero. Perfecto. Muy bien, vamos entonces con el tercer bloque de este programa. Estamos aproximándonos a la cuestión de las relaciones entre sociedad, política y los medios de comunicación. Y tenemos como invitados a 2 conocidos periodistas de ese rubro de la ciudad. Así es, así que ya presentamos y agradecemos 2 periodistas y amigos. Además, Baltasar Vargas y Fabián Menichetti, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, ya han escuchado el bloque anterior, hemos hablado un poco de cómo se trabaja con la política en el periodismo en la ciudad de Río Tercero. Si quieren arrancar con esa. En primer lugar, yo creo que era Aristóteles, Sergio me va a corregir si no es así, que hace más de 2000 años decía que el ser humano es un animal político. Claro, Aristóteles. Aristóteles era. Son políticos. Claro. Y bueno, somos todos políticos. Sí. No nos engañemos. Está la política partidaria, la política social, la política comunicacional. Todos somos animales políticos. Sí. No nos podemos despegar de eso. Yo doy un ejemplo.
Suelo dar un ejemplo siempre, no hace mucho tiempo estaba tomando un café con una persona, no importa quién, y estaba cuestionando duramente lo que cobraba un concejal. Y yo no soy de dejar hablar mucho y de escuchar mucho, lo puede decir Alexi, que está conmigo en la radio, pero lo dejé hablar. Y cuando terminó de hablar, le digo, ¿qué harías vos si a vos te ofrecen ocupar ese lugar del concejal con ese sueldo? Y dice, lo pensaría, entonces no hables. Entonces lo que quiero decir es que la dirigencia política, el dirigente político, la dirigenta política, no salen de un repollo, debajo de una baldosa, salen de la sociedad. Claro. Salen de la sociedad. Está bien, pero hay también para trabajar la política de Río Tercero lo que decíamos recién, la cercanía. Uno conoce a los personajes del que está hablando cuando Sí. trabaja la política de la ciudad. Me parece que ahí eso marca una diferencia, ¿no? Sí. Es cierto, uno tiene que relacionarse con cierta prudencia con quien tiene al frente, con el interlocutor político que uno va a entrevistar y tratar de despojarse de esa cuestión de cercanía, de esa cuestión de amistad, de esa situación de confianza que vivir en una ciudad medianamente chica a uno le termina provocando ese acercamiento, esa confianza, esa amistad. Entonces es como que hay que manejarlo el asunto de hacer periodismo político en la ciudad porque podemos caer en la propaganda, por ejemplo, o podemos caer en la crítica por el solo hecho de criticar. Entonces entiendo que hay que ser medido, hay que saber tomar distancia de esa relación que uno tiene con el político que es el vecino nuestro. Sí, una distancia que también permite, no dejar de humanizar al político. El político también es un ser humano. Digo esto pensando también en lo que se llama la grieta a nivel nacional, en donde hay mucho discurso de odio que a veces esta cercanía de la que hablamos permite una humanización. Seguramente no se dice lo mismo de los políticos a nivel nacional o provincial que los políticos que son vecinos nuestros también, ¿no es cierto? No, sin duda que lo que está más lejos es más fácil de cuestionarlo, de criticarlo. Eso sin duda. Por eso hay que ser moderado en ese aspecto, de decir, che, pero si tirás con palos al gobierno de la provincia o al gobierno de la nación, ¿por qué no haces lo mismo a nivel local? Entonces, en mi caso, trato de enfocarme netamente en lo local y de enfocarme en la noticia local y en contar lo que está sucediendo a nivel local, dejando un poco al margen lo que está sucediendo en la provincia y en la nación, que viene revestido de esta grieta que vos marcas. Término que a mí no me gusta, no lo utilizo y me parece que es absurdo porque es una cuestión interna de cada uno, la grieta. La grieta la tiene uno y entiendo la grieta como una falta de respeto o como una falta de querer comprender el que dice lo otro o querer comprender la posición en donde está parado la otra persona, desde dónde está hablando y hacia dónde quiere llegar. Entonces me parece que la grieta es una cuestión de que falta un poquito de respeto en la sociedad. Vos estás acá, pensás esto, está bárbaro. Yo estoy del otro lado y no hay grieta, digamos. Pero hay grieta. Hay grieta y Hay lo más grieta. lamentable lo creó, hay grieta eterna, porque yo recuerdo cuando yo era chico, Sí. los adultos, Sí. peronistas radicales, el antiperonismo, el radicalismo, Claro. se dejaban de hablar y Largas sobremesas, eran seguro. discusiones de sobremesa muy Sí. fuertes que inclusive los enfrentaban muy duros, siempre existió la grieta. Lo que yo lamento es que a la grieta de hoy, el término grieta, lo creó un periodista, Fue mediático. periodista entre comillas, hoy, un operador mediático, y hay que decir las cosas como son, Sí. a nivel nacional, que fue el que generó todo este enfrentamiento, uno de los que generó todo este enfrentamiento que tenemos hoy. Porque, digo, antes lo había y hay hoy grieta, ni hablar de la grieta del siglo XIX, lo que provocó, y lo que pudo haber, y ni hablar del 55 y Sí, sí. de más atrás y un poco y más para adelante también. Es lógico que haya grieta, es lógico, pero me parece que por ahí, en lo que el declive que tiene el debate político, a lo que apuntan también, no solamente acá, sino en ámbitos hasta provinciales, y te diré en algún ámbito nacional también, es que no es debate, es pelea de tribuna. Sí, sí. Claro, Sí. pero volviendo a Río Tercero,
y a esta cuestión de los apasionamientos alrededor de la discusión política. ¿Notan ustedes que pasa lo mismo con la política de Río Tercero, que si se habla de cuestiones más nacionales, a la gente le interesa la política de Río Tercero? Me parece que prende más lo nacional, Sí. porque la gente está más enganchada con esta cuestión de la grieta. Y los políticos locales también se quieren sumar se y suman. también se quieren enganchar a esa cuestión de la grieta, que para mí, sigo sosteniendo, es una cuestión absurda, que como lo dijo Fabián, fue creada, o es un término que lo utilizó un periodista y como cerró y como sirvió para describir un momento político que estaba viviendo el país, donde uno pensaba en una cosa y otros otra, como existió siempre. Nada más que Lanata fue el que marcó esta palabra grieta y de ahí se empezó a difundir. Es lo que nos ha llevado quizás a lo que estamos viviendo ahora y lo que hace que los políticos nuestros vivan pensando en esa grieta y vivan actuando en función de esa grieta y no generen un debate político local, Claro, que es lo que nos estaría exacto. haciendo falta. Claro. Es más Porque fácil se trabaja para colgarse... ver quién grita más. Claro, es más fácil colgarse de la división de arriba antes que decir, bueno, a ver qué vamos a hacer en la ciudad, cómo la ves vos, cómo la veo yo. No se está debatiendo lo local y se está mirando mucho lo nacional. Y en esto no nos tenemos que olvidar de algo también, que me parece que es importante. Digamos, las redes sociales Sí. son brutales. Vivimos dos realidades distintas, ¿eh? O sea, yo recuerdo entrevistando en un programa de televisión justamente a un político de Río Tercero, me comentaba que fue una persona a darle un abrazo, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Y dice, pero si el otro día me estaba insultando mi madre en Facebook. Sí, 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 sí. Y dice, pero es Facebook. Claro. No es fuese Facebook. otra como si realidad. fuera. Entonces son Es dos otro realidades. universo. Y eso acrecienta la famosa grieta, esta intolerancia que hay, que marca un camino peligroso. Marca un camino muy peligroso. Yo lo estoy viendo. Y ojo que a nivel local también se ve eso. También se ve eso. Pero no el debate local. Eso, digamos. No, el debate local te lo dejo para un ratito, te explico, porque hace 35 años que hago esto y conozco bien cómo se... Y voy a traer una anécdota del debate local. Lo que quiero decir es que se suben a ese, como coincido con Baltasar, se suben a esa historia, a ese discurso que viene bajado de arriba, porque evidentemente hay un libreto Sí, que no tal cual. escapa a esto. Hay un libreto. Sí. Hay un libreto Sí, que no. va acá. Resulta muy pesado tener que escuchar a políticos locales. Uno escucha a Negri en TN, por decir Negri, que es un político Sí, que está sí, permanentemente sí. en TN o tiene mucha O la presencia. en Nación Más. Claro. Y al día siguiente escuchar políticos locales diciendo Que repiten lo mismo. exactamente lo mismo, cuando vos Sí. estás esperando que te diga algo de qué está pasando en la ciudad, cómo van a resolver los problemas de la ciudad. Pero te agrego una curiosidad. También lo repite la gente que está comprando el pan. También. Sí, A la pero mañana, claro, con pero las mismas porque- palabras. Pero También. porque Sí. se están o sea, a ver, la famosa el sentido común, Sí. el más común de los La sentidos. construcción del sentido común. La construcción del sentido común se está construyendo a través de los medios masivos de comunicación. Sí, sí. Nosotros lo asumo, a mí me dirán, y bueno, sí, pero bueno, hacer política local. Yo en la radio, y quien me escuche podrá ver, trato en lo posible de deconstruir hasta realmente algunas cuestiones de los medios. Me dicen, está mal hacer periodismo de periodista. No, para mí no son periodistas, son operadores. Sí. Entonces, trato de construir ciertas, digamos, de construir, no digo mentiras, pero manipulaciones para crear un sentido común que origina todo esto y origina también que muchos políticos acá sigan un libreto perfectamente diseñado que viene desde arriba. Y no es una casualidad. Sí. Les transmito algo que hemos conversado muchas veces en el programa y que hemos visto a partir de la sucesión de programas que teníamos con invitados, en donde, por ejemplo, temas que parecen muy importantes para la ciudad, mirando ya lo local, por ejemplo, el tema del ambiente en la ciudad, el tema de la urbanización, ¿cierto? La planificación urbana o lo educativo, ¿cierto? La oferta educativa de la ciudad hacia adelante, pareciera que tanto en la sociedad como en los ámbitos políticos, por ejemplo en el Consejo Deliberante, no se tratan. Se trata solamente las discusiones de la coyuntura. ¿Ustedes desde los medios ven eso mismo, esa misma preocupación? Sí, totalmente. Sí. ¿Sí? Hubo ahora 4 o 5 años o más quizás, nosotros que estamos acá en Río Tercero y hacemos periodismo sobre lo local, contamos, se vende droga en barrio tanto, se vende droga en este otro barrio,
anda la FPA en distintos lugares de la ciudad, y es como que pasa desapercibido, como que se transforma en una cotidianidad. Sí. Y lo que me sorprendió fue que un domingo La Voz del Interior sacó una tapa diciendo Río Tercero, zona roja para la venta de droga. Sí. Se armó un escándalo en el Consejo Deliberante y salieron los concejales a decir vamos a hacer esto, aquello, Claro. reunión de acá, de allá, convocaron una reunión bárbara, porque lo sacó La Voz del Interior cuando nosotros hacía tiempo que ya lo veníamos diciendo, y es como que pasa desapercibido. Entonces vos te ves cómo los políticos actúan en función también de lo que están diciendo los grandes medios de comunicación, sin prestarle demasiada atención a lo que está pasando en la ciudad, pero sí cuando pasa algo afuera Y decimos... como pasa a nivel está acá. nacional también, ¿eh? O a nivel familiar. Sí, claro. Y a Cuando nivel un conflicto familiar. Sí, sí. llega a oído del barrio, ahí es escándalo. Claro, entonces Si decís, no queda ahí. ¿qué están mirando los políticos nuestros? ¿Qué están viendo? ¿Qué están analizando? Que se ¿Sabe sabía qué que pasa? estaba, Lo voy que a estaba, decir, lo voy a que decir recién- descarnadamente, Walter. ¿Sabe qué pasa? Los grandes, medios grandes, no grandes medios, medio grande, voy a cambiar, voy a invertir las palabras, marcan ese sentido común, y nosotros, que somos medios locales, en que yo coincido con él también, que me parece que hay que separar el hecho sagrado, el hecho objetivo. Eso se cuenta, se narra periodísticamente, después subjetivamente está el género de opinión que vos podés opinar, está la entrevista, pero el hecho sagrado está nublado o está despejado, que muchas veces hasta eso tergiversan, ¿no? Pero decía, nosotros, y sí, la chica o el chico a la vuelta de casa, de la esquina, para los políticos, hasta para las vecinas y los vecinos también, ¿eh? O sea, y yo no estoy diciendo, no, nos tienen que respetar, no estoy diciendo eso. Digo, el poder, o sea, Alexis recién planteaba, bueno, pero en lo local. No podemos despegar lo local lo que pasa a nivel provincial y nacional. Sí, sí. Hoy no podés, con las redes sociales, con los medios masivos de comunicación, no lo podés pegar. Eso les iba a preguntar, si en el último tiempo han notado que en el último tiempo, tomen el lapso que quieran, pero quiero decir, si hay algún tema, porque ustedes, además de publicar noticias, las publican, por supuesto, en redes sociales, y yo noto que tienen mucho repique cuando la noticia tiene alguna cuestión nacional. Repique, digo, de comentarios, Sí, de sí, polémica. Ahora, ¿han notado en el último tiempo algún tema local que genere ese repique, o que genere alguna polémica, o que genere opiniones, debates? ¿Qué temas locales es lo que han notado ahí que pueden? No hay mucho No, tema hay instalado a nivel local, no hay mucho tema ambiental instalado, no hay mucho tema urbanístico instalado, no hay mucho tema de la seguridad instalado, y por eso no tiene esta replicación en las redes sociales. Si uno sube una noticia sobre Macri o sobre Cristina, Sí. enseguida llueven los mensajes, entonces Pero empiezan a me fijarse pasa a mí dónde estás también. parado vos, che, comentaste de Cristina, comenta de Macri, che, comentaste de Macri, habla de Cristina, y ahí uno tiene una devolución, pero uno dice... O si un político de Río Tercero, de cualquier sector, habla o de Cristina, o del kirchnerismo, Sí, lo que decía vos. o de Macri, y lo replicamos nosotros en los medios, ahí es una guerra. Y ahora, ahí ven el problema, en la clase política, en los medios, en la sociedad, donde... Y puede ser Es una transversal. conjunción de todo, puede ser una conjunción de todo. Yo creo que hace falta instalar temas locales en la ciudad, que se instalen temas importantes que nos hacen falta, que se discutan, y lo que lamento, que no existe en Río Tercero, pero que se creó, y cuando se creó sacamos a espalda porque dijimos tenemos un consejo Económico consultivo, tenemos un consejo económico y Sí. social, y eso desapareció. Totalmente. Da la impresión de que a los políticos no les interesa que ese órgano funcione. El actual intendente, Marco Ferrer, antes de asumir, charlando en un mano a mano, así, me dijo, no, yo lo voy a poner en marcha al Consejo Consultivo. Porque yo cuestionaba que se lo había creado durante la gestión de Brouwer y que Brouwer nunca lo activó, nunca lo convocó, nunca se motorizó y esta gestión tampoco. Pero quizás no sea culpa de esta gestión, yo tampoco escucho a la oposición reclamarlo, Claro. pero hace falta que se cree un órgano de participación y digan, bueno, hoy vamos a debatir desarrollo de la ciudad. No se habla de desarrollo de la ciudad, no se habla de ordenamiento urbanístico de la ciudad. El presidente del Consejo Deliberante nuestro, Horacio Yantorno, que es agrimensor, antes de ser concejal, los 1000 proyectos referidos a lo que es el ordenamiento urbano. Nunca se lo ha visto impulsar algo o decir, bueno, finalmente vamos con este proyecto para tratar de ordenar la ciudad
o de darle un sentido de crecimiento. Entonces uno observa esas cosas y dice, ¿en qué vacío nos dejan los políticos al final, ¿no es cierto? Y hay un detalle también interesante que me parece que es importante remarcar, que tanto la dirigencia política como el periodismo y ciertos sectores de la ciudad, es como que también hay que reconocer que como que vivimos en un microclima, que el resto de la sociedad, por eso decía, apuntaba el repique que tiene, o que preguntaba Alexis, sobre temas de figuras políticas nacionales, pero el resto de la ciudad es como que está fuera de ese microclima de la pelea corta. Yo recuerdo, eso es lo que quería mencionar, en el año, cuando fueron los levantamientos, en la época, en 1987, con Raúl Alfonsín, en donde estaba la oposición, junto a Raúl, los levantamientos de Carapintadas, estaba Cafiero, el líder de la oposición, a diferencia de hoy que es, entre otras, Bullrich, ¿no? Por eso también, hablando de algo que pasó gravísimo hace poco, pero recuerdo en aquel momento que toda la juventud de los partidos políticos de Río Tercero, radicales, peronistas, socialistas, estaban reunidos en el municipio prestos a defender el sistema democrático. Y yo creo que hubo en algún momento una elevación de ese debate y creo que se ha ido perdiendo con los años también. La última vez que en Río Tercero se vio algo así debe haber sido en la época de la gestión del gobernador Mestre, cuando instrumentó un recorte muy fuerte en el sistema educativo, que los centros de estudiantes volvieron a reunirse y volvieron a manifestarse y tomaron las escuelas, y de ahí en más no se volvió a ver, creo que otra vez, alguna iniciativa por parte de los estudiantes o por parte de gente joven. En cuanto a la opinión política, ¿quiénes participan en los medios con opinión política? Digo, ¿hay lugar, por ejemplo, para los jóvenes, para los sectores de los barrios, en los medios en general, digo, de la ciudad, ¿no? ¿O se restringe a ese microclima de...? No, yo creo que hay... La juventud ¿Hay tiene... lugar? Hay lugar. O sea, bueno, por lo menos en nuestro medio lo hacemos, en el medio donde estamos nosotros lo hacemos, damos ese lugar. Yo siempre trato de remarcarle al lector o a quien me manda un mensaje o a quien me escribe, le digo, decilo vos, opina vos. Claro. No hay político que opine, no hay político que se tome la molestia de decir me siento media hora y escribo una columna de opinión, o planteo un tema, o lanzo el debate un tema. Se ha perdido totalmente eso y yo se lo ofrezco a todos, siempre se lo digo, y no existe. Y me da temor a mí una cosa, que hay personas que tienen miedo de decir sus preferencias políticas hoy. Sí. Y de demostrar su opinión política por lo que le vayan a decir. Sí, eso. Baltasar y Fabián, muchas gracias por esta participación. Gracias a ustedes, Alex, y gracias, Sergio. Nosotros, con estos grandes invitados y amigos del programa de hoy, creo que hemos pensado un poco los medios, la política y la sociedad. Sí, nos han ayudado a acercarnos a toda esta problemática de la política local y su relación con los medios. Será hasta el próximo miércoles en televisión o en YouTube, hasta donde quieran poner este programa que se llama La Ciudad en Cuestión, allí en el canal de Bigleca Producciones. Muchas gracias.